Hola gente, ¿qué tal están? Espero se encuentren bien. Yo les traigo por acá un nuevo video. En este caso es un video para el canal de YouTube, video en el cual, bueno, recientemente no he subido muchos videos acá, digamos así, en formato normal, pero sí en el formato de shorts, que básicamente de estos que duran menos de 5 minutos y demás. Y bueno, compartí hace como unos 2 días un video en específico, ¿ok? Que hablaba de un pensamiento que a mí se me ocurre, o sea, sin más, que es la comparativa de un Fair Value Gap en contra de un Order Block. Que son puntos de interés diferentes, pero que hoy en día, a día de hoy, 2026, julio del 2026, yo creo que es lo más utilizado. O sea, de verdad, es impresionante lo que la gente utiliza los Fair Value Gaps y los Order Blocks para operar. Y no lo veo mal, creo que son conceptos que anteriormente tenían otros nombres, simplemente se les cambió el nombre, pero que a día de hoy se pueden identificar diferente, pero siguen siendo utilizados para lo mismo. ¿Okay? Voy a empezar por definirlo. ¿Okay? Un Fair Value Gap, para el que no lo sepa, probablemente la mayoría ya lo sepa, pero para el que no lo sepa, un Fair Value Gap es el desplazamiento muy rápido que existe entre tres velas. Es básicamente el espacio que queda entre esas tres velas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver acá cómo está esta vela de acá, esta vela de acá y esta vela de acá. Fíjense que entre esas tres velas, si nosotros nos enfocamos exclusivamente en este recuadro de acá, queda un espacio acá, ¿lo ven? Entre esas tres velas queda un espacio. Me van a decir, bueno, pero aquí también queda, sí. Pero como quien dice, yo estoy tomando de ejemplo estas tres en específico. Ese espacio que queda entre esas tres velas es el gap, ¿ok? Y es la ineficiencia como tal del mercado. El mercado, entre comillas, es eficiente, por lo tanto, tiene que rellenar todos estos espacios que existen. Y te digo la verdad, tarde o temprano lo va a hacer. Por más de que queden estos espacios, tarde o temprano lo va a hacer. Pero la gente, digamos que utiliza estos Fair Value Gaps como zonas de posible rebote. Luego de que el mercado las crea, normalmente tiende a retroceder hacia ellas y en algunos casos suele respetarlas, como por ejemplo pudo haber pasado acá, y reacciona a favor de tu trade, por ejemplo. No sé si aquí hubiera un trade o no, pero digamos que si lo hubiera reaccionado a tu favor. Pero Fair Value Gaps hay demasiado. Fíjate acá como había uno también y aquí el mercado precisamente no sube como hubieran esperado, sino por lo contrario va en la otra dirección. Y fíjate acá como también hay un Fair Value Gap acá, ¿lo ves? Entre esta vela y esta vela queda este Fair Value Gap, ¿ok? Y el mercado cuando llega a esa zona no lo respeta precisamente y empieza a bajar, sino que por lo contrario comienza a subir. Entonces, precisamente por eso no todos los Fair Value Gaps tienen que ser operados y me atrevo a decirte que el 90% de ellos no tienen que ser operados. Voy a ahora a explicarte qué es un order block. Un order block, en mi opinión, es una zona de ofertas, una zona de demanda, es una formación de velas, así lo interpreto yo. Una formación que pueden ser entre dos velas, incluso más, pero yo personalmente lo interpreto una formación de dos velas. Normalmente prefiero que sea una vela envolvente, como por ejemplo puede ser esta de acá. Fíjense cómo la vela alcista es envuelta por la vela bajista. ¿Cómo interpretar eso? Básicamente lo puedes interpretar como que la fuerza alcista fue envuelta, ¿ok? Por la fuerza bajista. La fuerza alcista fue envuelta por la fuerza bajista. Básicamente lo que te traduce eso es que el mercado bajista predomina, por lo menos en esta zona. Y al igual que un Fair Value Gap, ¿ok? Se presume que si el precio llegase a volver acá, hay una probabilidad de que el precio se impulse y baje. ¿Ok? Eso es la teoría, otra cosa es ya la práctica, otra cosa es lo que termina pasando. Y al igual que en los Fair Value Gaps, hay muchísimos order blocks también. Fíjate acá como hubo uno, una vela envolvente, y fíjate como el precio precisamente no lo respeta, sino por lo contrario baja. Acá hubo otro y el precio no lo respeta. Pero también tienes otros como fíjate acá, que el precio llega aquí y sí lo respeta. O este de acá, que el precio llega ahí y también lo respeta. Entonces, el día de hoy yo quiero compartirles a ustedes mis recomendaciones de qué Fair Value Gaps utilizar y qué Order Blocks utilizar. ¿Okay? Voy a empezar por un concepto muy básico y es zonas que han hecho daño. Damage zone también lo llaman. Es un concepto que yo no he visto que se utilice mucho y yo creo que es bastante, bastante útil. ¿Ok? Tú antes de utilizar un Fair Value Gap o un Order Block, por cierto, me voy a atrever a decir esto, yo no creo que exista uno mejor que otro. No creo que un order block sea mejor que un fair value gap, ni creo que un fair value gap sea mejor que un order block. Creo que simplemente lo utilizamos mal y por eso podemos tener esa percepción de que uno funciona mejor que el otro.
pero creo que que sirven exactamente para lo mismo. Una zona, digamos, de un punto de interés en el cual el precio puede darnos el próximo impulso o un retroceso o un movimiento esperado. Pero no creo que haya uno mejor que otro, ¿ok? Pero creo que nosotros, aplicándolo de la siguiente forma, podemos tener unos mejores resultados. Pero bueno, volviendo a lo que les mencionaba. Las damage zone, básicamente son zonas que han hecho daño. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, el precio cuando... Fíjense acá, voy a hacer perdón, un momentico acá, así. Fíjense acá cómo el precio se encontraba haciendo tenía un soporte acá y tenía una resistencia acá. ¿Ok? Lo normal para identificar una estructura es, fíjense acá cómo este alto fue respetado, pero por lo contrario este soporte no lo fue. Fue todo lo contrario, de hecho se rompió, ¿ok? Porque el precio cierra con vela por debajo de ese swing low. Al haber hecho ese swing low, eso, aunque no lo creas, hizo daño. ¿A qué me refiero con que hizo daño específicamente? A que algunas personas pueden ser que tuvieran los stop loss aquí, ¿ok? O algunas personas puede ser que hayan justo ejecutado una orden en compras aquí y evidentemente como el precio sigue bajando, por lo contrario de lo que pudo haber esperado de que este soporte fuera fuerte y subiera, pasó todo lo contrario. No fue fuerte y bajó y probablemente les tocó el stop loss. Esa zona sin duda hizo daño. Lo mismo pasaría si se rompe una resistencia, ¿ok? Si el precio subiera acá, ¿ok? También hubiera hecho daño. Son zonas que acumulan mucha liquidez, acumulan muchas órdenes programadas, acumulan muchas órdenes sin más, ¿no? Unas órdenes de mercado también. Entonces el hecho de que nosotros a veces los operemos, a veces nos hacen daño a nosotros también, todo hay que decirlo. Entonces, esto para nosotros es una zona que hizo daño. Yo personalmente utilizo o busco que mis order blocks y mis fair value gaps hayan originado estas zonas de daño. ¿Ok? Fíjense acá cómo este fair value gap puede ser interpretado como que fue el artífice de la razón principal por la cual este soporte fue roto. ¿Ok? Porque fíjense cómo se crea ese desplazamiento fuerte, posteriormente se crea el fair value gap y posteriormente se rompe ese soporte. Nosotros podemos interpretar eso como que nuestro order block, o en este caso en específico nuestro fair value gap, es una de las razones por las cuales este movimiento se pudo dar. ¿Ok? Fíjense acá como el precio se rompe luego de ese fair value gap y posteriormente pasa lo que pasa. ¿Okay? Otra de las razones principales, y esto aplica tanto para el fair value gap como para el order block, esto y lo anterior también, fíjense algo muy importante. ¿Okay? Es un concepto que yo he utilizado excesivamente, muchísimo. O sea, es demasiado la cantidad de las veces que lo he utilizado en mis videos. El concepto del sweep. Si nosotros interpretamos las velas, fíjense como esta vela de acá cierra por debajo de la anterior con cuerpo. La siguiente cierra por debajo de la anterior con cuerpo. Esta cierra por debajo de la anterior con cuerpo. Y fíjense como justo acá, esta en específico, no cierra por esta de acá, me refiero a esta, no cierra con cuerpo por encima de la anterior. Por lo contrario, hace un barrido de liquidez de esta vela de acá, ¿ok? Y termina cerrando con cuerpo por encima. ¿Okay? Esto se traduce a que hay fuerza alcista. Primero porque envuelve, ¿ok? Primero y principal. Segundo por el sweep. Entonces de verdad les digo que aquí lo que se esperaba era que abriera otra vela por debajo con cuerpo y cerrara con cuerpo. Y fue todo lo contrario. Cerró con cuerpo por encima y hizo un sweep por debajo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que origina, es lo que principalmente origina este retroceso de acá. Entonces, cuando hay un sweep de este estilo, ¿ok? La dirección potencial es hacia el otro lado, ¿ok? Aquí la dirección potencial era hacia abajo hasta que ocurre ese sweep. Ahí la dirección potencial cambia hacia el otro lado. Fíjense acá cómo ocurre exactamente lo mismo. Fíjense cómo esta vela cierra con cuerpo por encima, esta de aquí cierra con cuerpo por encima. Y fíjense acá, justo cuando llega al fair value gap, ocurre ese mismo sweep. Fíjense acá, ¿lo ven? Cómo ocurre ese mismo sweep, ¿ok? Entonces, además de eso, envuelve. Entonces, la dirección potencial ahora es bajista. ¿Ok? Y lo más probable es que el precio vaya a bajar. Lo más probable, no siempre, pero si combinas ese sweep con un fair value gap o con un order block también, ¿ok? Digamos que tienes más probabilidades aún de que el precio vaya a tu favor. Y es que precisamente eso es lo que termina ocurriendo. Evidentemente yo lo vi porque estamos en replay y demás, pero bueno. No se trata de buscar un ejemplo en tiempo real ni nada, sino simplemente explicarles un poco, ¿no? Quiero ahora
compartirles a ustedes, voy a buscar un ejemplo porque la verdad que no veo ninguno por acá. Bueno, sí, ya encontré uno por acá. Quiero que vean ustedes, digamos, la comparativa de un order block fuerte versus un order block débil. Ya hablé un poquito del Fair Value Gap. Vamos a buscar ahora un ejemplo para compararles un order block fuerte versus un order block débil. ¿Okay? Fíjense acá, yo considero que este order block de acá es un order block débil. De verdad lo considero. ¿Por qué? Por el hecho de que no hace eso que yo les dije hace unos minutos. Este order block de acá no toma la liquidez de la vela anterior. O sea, no swipea la vela anterior. La vela anterior estaba muy lejos, era muy difícil swipearla. Pero por lo contrario, este de acá tampoco lo hace. Era un escenario muy parecido. ¿Okay? Este de acá, este order block de acá, si bien creo que funcionó, igualmente no swipea la liquidez de la vela anterior. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el precio llega ahí, probablemente no tenga la razón suficiente para seguir subiendo a partir de ahí, ¿no? Creo que queda más o menos claro a lo que me refiero. Pero normalmente no va a ser siempre, pero fíjense en este ejemplo en específico. Todo hay que decirlo, esto es simplemente un ejemplo, igualmente ahí no era buena idea comprar por el hecho de que la tendencia es bajista. Pero fíjense acá, como en este ejemplo justamente, tenemos este order block de acá. Y fíjense en algo muy importante, ¿ok? Y es como el order block anterior, el order block, mejor dicho, sí swipea la vela anterior. ¿Ok? ¿Lo ven? Básicamente aquí la vela anterior, toda la liquidez que quedaba aquí anteriormente la toma esta mecha de acá. Vamos a buscar otro ejemplo. Fíjense acá. La vela anterior swipea también acá. Sí, efectivamente, fíjense acá como la vela anterior toma toda la liquidez. No respeta, todo hay que mencionarlo. No respeta muy bien, no cierra. O sea, yo personalmente aquí me lo hubiera pensado 2 veces si entrar o no. Pero básicamente esta vela de acá toma toda la liquidez que puede haber en esta vela de acá. Entonces automáticamente esto para mí sería una especie de low protegido. ¿Ok? Pero bueno, también mencionar, voy a borrar un poquito esto para irles explicando lo que me refiero. Lo ideal es que cuando tú vayas a operar un order block o un fair value gap, la tendencia esté a favor, ¿ok? Tú estés utilizando un order block que vaya a favor de la tendencia bajista en caso de que estés bajista, o un order block que esté a favor de la tendencia alcista en caso de que esté alcista. Por ejemplo, acá yo voy a buscar un momentico a ver cuál es la tendencia, algo así, estamos en tiempo real ya. Yo probablemente buscaría que este order block o este fair value gap o este fair value gap, ¿ok? Serían los que yo voy a operar. Pero si por lo contrario yo tuviera un fair value gap por aquí y yo teniendo una tendencia alcista voy a evaluar la posibilidad de vender, creo que sería un poco erróneo. ¿Okay? Pero bueno, probablemente a ustedes les venga la duda, porque me la puede venir a mí también, me venía a mí también esa duda. Y es que fíjense acá, cómo tenemos este fair value gap de acá, este order block de acá, este fair value gap de acá y este fair value gap de acá. Cómo elegir correctamente, no siempre hay que operarlos, ¿ok? No siempre va a haber uno correcto, puede ser que todos estos sean incorrectos. Tú tienes que medir las probabilidades de cuál de estos es el mejor y si te conviene lo operas y si no, simplemente no, ¿ok? Pero por ejemplo, en este de acá, yo veo que este Fair Value Gap probablemente sea el mejor de todos. Te vas a preguntar por qué. Porque si el precio llegase a bajar hasta acá, el precio se pondría mucho más barato. Yo considero que este Fair Value Gap que está justo aquí está muy caro. El precio bajó un poquito, no se puso ni siquiera barato y ya quieres que suba, se ponga caro otra vez. Entonces aquí estarías comprando muy caro. ¿Okay? Aquí estarías comprando bastante caro. Y ya aquí estaría un poquitico más barato porque este order block está bastante interesante, pero estaría caro todavía. Si quieres apoyarte en una herramienta que yo considero que es mejor, puede ser esta del Fibonacci. Fíjate acá, yo recomiendo que si tú vas a comprar, sea por debajo del 50% y si vas a vender por lo mismo. Entonces aquí, de todos estos, fíjate cómo te vas eliminando uno a uno los que no te convienen. Yo personalmente creo que el mejor sería este de acá. ¿Qué esperaría yo si el precio llega aquí? Voy a comprar directamente, voy a colocar una orden en compras aquí, voy a ponerle stop loss así y así. No, no es lo que recomendaría. Yo recomendaría lo siguiente. Si el precio llegase acá, ¿okay? Llega a esta zona de acá, tú vas a monitorearlo y vas a buscar precisamente lo que te mencioné ahorita, que haya una especie de sweep, básicamente que el precio, ¿okay? Que el precio haga esto.
Si el precio hace esto, si el precio viene bajando muy fuerte y viene haciendo velas cerrando una tras otra con cuerpo por debajo, pero de pronto viene y te hace esto, tú automáticamente la dirección potencial cambia alcista. Si la dirección cambia alcista, okay, quieras o no, tienes una mayor probabilidad. Esa sería una muy buena confirmación. Entonces tendrías un punto a tu favor que sería la tendencia, okay, el segundo punto a tu favor que sería el nivel de Fibonacci y el tercero sería el sweep, okay. Y evidentemente el cuarto sería el Fair Value Gap. Entonces fíjate cómo poco a poco vas sumando más confirmaciones y no estás operando a ciegas. Exactamente lo mismo se puede aplicar para un order block. Fíjate acá, ¿okay? Como, o sea, me estoy sacando un poquito los ejemplos de la manga porque tengo que admitir que no tenía un escenario específico preparado. Pero vamos a buscar uno que sea bueno. O sea, en realidad tú puedes hacer exactamente lo mismo para los order blocks. Vamos a ver. Aquí se podría decir que pasó más o menos eso. Vamos a ver. Fíjate cómo la tendencia viene siendo aquí cambia alcista, ¿okay? El precio, digamos que era una predicción algo parecida. Tú tienes un nivel de Fibonacci así, tienes una tendencia alcista, entonces vas a buscar compras. Fíjate cómo esta vela de acá, este order block de acá, toma la liquidez de absolutamente esta vela e incluso la anterior. Entonces este order block, quieras o no, o sea, a mí me sirve que sea esta de acá o que sea la que envuelve. La que fue envuelta o la que envuelve pues son las que toman la liquidez. Pero es importante que haya un sweep, ¿okay? En ese order block. Entonces, por otro lado, también tengo un Fair Value Gap. Algo que me gusta a mí de los order blocks es que tengan un Fair Value Gap previo. ¿Qué significa cuando un order block tiene un Fair Value Gap previo? Quiere decir que ese order block no ha sido mitigado. Hay una ineficiencia. Entonces, ahora el precio tiene dos razones por las cuales venir aquí. Una, para rellenar este Fair Value Gap. Y dos, para buscar la liquidez o las órdenes programadas que haya en ese order block. También tienes dos razones por las cuales el precio puede impulsarse para arriba, por el Fair Value Gap y por el order block, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente aquí yo no podría buscar oportunidades de compra en este order block de acá por el simple hecho de que ese order block, en mi opinión, no swipea bien, no hace un sweep en general de esto. Toma la liquidez de aquí, sí, pero no hace un sweep. A mí me gusta que haga un sweep, lo que les digo. Por ejemplo, esto, ¿ok? Esto de aquí. Esto me encanta que lo haga un order block, ¿okay? Entonces me vas a decir, entonces este de acá no, pero este de aquí sí. Sí, ese podría hacerlo. O podría ser incluso este Fair Value Gap de acá también. ¿Okay? Tenemos esos puntos de interés, tenemos todos estos. Entonces hay que ir eliminando uno a uno todos estos. Yo trazaría un nivel de Fibonacci y vas a ver que automáticamente este de aquí arriba queda eliminado y este de aquí arriba también. ¿Por qué? Porque tú lo interpretas como que el precio está caro y si llega a estar por aquí todavía estaría un poco caro. Ni siquiera retrocedido un 50% el precio. Por lo tanto, lo ideal sería que siga bajando. Fíjate ahí como efectivamente no lo respeta. ¿Okay? Aquí el precio, ¿okay? Fíjense como en el 50% acaba de hacer un sweep dentro de ese Fair Value Gap, pero yo personalmente, y siendo completamente sincero, preferiría cuando tienes un order block tan cerca, normalmente el precio va a intentar tomar toda la liquidez, no va a tomar solamente la liquidez de aquí. Y un Fair Value Gap cuando un Fair Value Gap es demasiado grande, tiende a como mínimo, yo creo, como mínimo a rellenar un 38, un 50% de Fair Value Gap. Es decir, que mínimo debería llegar hasta aquí. Hacer un sweep de estos no siempre va a hacer que el precio suba muchísimo, ¿ok? Fíjense que incluso aquí el gap lo medio ayuda, pero termina pasando lo que normalmente pasa. No suele retroceder tampoco, ¿ok? Entonces, ¿yo hubiera entrado aquí en compras directamente? No, vuelvo y repito, tanto para los order blocks como para los Fair Value Gaps, lo recomendable, lo mejor sería siempre, de verdad lo digo, que tú esperes un sweep, ¿ok? Si tú esperas un sweep, ya bueno, si quieres bajar una temporalidad menor, además del sweep, sería súper bien, pero como mínimo el sweep, tanto en el order block como en el Fair Value Gap, ¿ok? Y bueno, vamos a ir viendo que nosotros vimos que ahí se dio el sweep. Aquí todavía no. Aquí ya puedes pensártelo. Sí, podrías pensártelo. ¿Ok? Podrías pensártelo. Sinceramente, yo aquí pudiera haber entrado. ¿Ok? Probablemente yo ya aquí hubiera entrado. Y siendo sincero, yo vi que el precio siguió bajando un poco más. Pero yo creo que ya aquí yo pudiera haber entrado. Evidentemente siempre busco. Si estoy en un minuto, yo bajo 5 minutos para buscar una formación de velas, un modelo de entrada o algo así. Pero ya ahí puedes haber entrado si quieres. ¿Ok? Pero bueno, en caso de que nosotros, como les digo, que yo vi que bajó un poco más y hay que ver el por qué bajó un poco más, ¿ok? Hay que ver por qué bajó un poco más. Ahí el precio no hace un sweep, quiero aclararlo, no hace un sweep. Ahí todavía no es un buen momento para entrar en caso de que no tomaste esta,
¿ok? Ahí todavía no es buen momento para entrar, ahí tampoco, sigue sin ser un buen momento, ¿ok? Aquí el precio hace un sweep, ¿ok? Hace un sweep, pero las dos velas son bajistas, no es muy atractivo y sobre todo fíjate como esta vela de acá sweepea a la de arriba. ¿Qué te quiere decir esto? Que la dirección potencial de momento o lo normal es que ahora venga otra vela así, ¿ok? Es lo que normalmente pasa, ¿ok? Vamos a ver, en este momento sweepea hacia abajo, no sucede, fíjense cómo sweepeó aquí hacia abajo y aquí sweepea hacia arriba. Entonces ahora digamos que la dirección potencial sí es más alcista y fíjense que ya el precio está muy bajo, está muy bajo. O sea, está muy barato ya. Si llegase aquí abajo, probablemente ya es más probable que siga bajando. ¿Ok? Acaba de activar el nivel 78% Fibonacci. Ya digamos que tienes muchas confirmaciones. Tienes el sweep adentro, tienes el nivel de Fibonacci, la tendencia a tu favor y demás. Entonces ya aquí tú puedes ejecutar una entrada, ya sea hasta aquí o algo así. Algo así. No sé cuánto le vas a poner. Probablemente un 1 a 2, 1 a 3. También si hubieras entrado aquí, creo que no te hubiera salido excesivamente mal. Creo que hubiera salido bien también con este sweep. Pero bueno, depende un poco de la relación de riesgo-beneficio que utilices. Pero bueno, a eso me refiero, gente, que intentes acompañar tanto los order blocks como los fair value gaps, intentes acompañarlos con confluencias adicionales. La primera y principal siempre va a ser la tendencia. La segunda puede ser ese sweep. Creo que el sweep hoy en día es un concepto que la gente no está teniendo en cuenta y es un concepto que sencillamente desde el 2018, 2019 que yo empecé en esto del trading, yo veo que existe y yo veo que sirve, ¿ok? El Fibonacci es muy fácil, o sea, trazarlo, utilizarlo, configurarlo, todo es sencillo. Entonces, no veo absolutamente ninguna razón por la cual no utilizar el Fibonacci para apoyarte y saber si el precio está barato o todavía está muy caro, o todavía está muy barato. Entonces, es muy sencillo, es muy sencillo. Simplemente acompáñalo con algo, confirma un poco más, espera un poco más, intenta confirmar también en time frames menores, yo porque no estoy haciendo eso en específico. Yo personalmente no recomendaría entrar así a ciegas. Recomendaría bajar a 5 minutos, a 1 minuto y ver un cambio de tendencia ahí adentro. Ahí cuando te cambia la tendencia, bueno, ahí sí entro. Pero bueno, evidentemente no puedo hacerlo en el video porque duraría muchísimo. Pero bueno, creo que no se me escapa ningún otro dato. Quiero que sepan que evidentemente estos escenarios son preparados. Son escenarios que yo tengo, que ni siquiera los tenía preparados. Son escenarios que yo intento que se adapten a lo que me refiero para que ustedes lo apliquen. Pero que todo hay que mencionarlo. Cuando tú vayas al mercado real van a surgir 10.001 dudas. ¿Ok? Es normal, es completamente normal. Es simplemente irlo aplicando, ir poco a poco eh, desarrollándolo y llegar a mejorar día a día. De verdad se los digo que a mí también me surgían 10.000 dudas. Pero bueno, digamos que con el backtesting, con simplemente ir practicando y sobre todo fallando, fue que he ido mejorando poco a poco y todavía me falta mucho por mejorar. Pero bueno, espero que les haya sido útil el video, espero que algunos de estos conceptos lo puedan llegar a aplicar y bueno, digamos que les mejore su trading. Si es así, pueden dejar su like. En caso de que tengas alguna duda, no te quedó algo claro o algo por el estilo, me lo puedes hacer saber en la caja de comentarios. Y bueno, suscríbete al canal para no perderte los videos. Y en caso de que te interese no perderte los siguientes videos y quieres que te notifique YouTube cuando lo subamos, activa la campanita. Pero bueno chicos, nos vemos en el próximo video y chao.